Bueno, bueno, bienvenidos a todos una vez más a las sesiones virtuales de Ojo Rojo Fábrica Visual, Ojo Rojo Fábrica Virtual durante estas cuarentenas que estamos compartiendo en diferentes países. En el día de hoy en Colombia, la cuarentena colombiana y la cuarentena de Estados Unidos. Eh, el que los saluda es Andrés Caicedo, miembro de Ojo Rojo, que es un espacio cultural, una fundación sin ánimo de lucro en la ciudad de Bogotá. Tenemos un espacio físico en el que compartimos, dialogamos, discutimos, aprendemos, enseñamos sobre la imagen documental, el video, la fotografía. Y lo hacemos de diferentes maneras. Tenemos unas sesiones de charlas como las que estamos realizando virtualmente, las tenemos usualmente en nuestro espacio físico de manera semanal, de entrada gratuita, con fotógrafos nacionales, internacionales, para hablar de sus trabajos y que nos compartan sus experiencias. También tenemos una serie de talleres que estamos a la expectativa de que se traduzcan en talleres virtuales prontamente también para nosotros, y que pueden ir chequeando nuestro historial en redes. Y tenemos una biblioteca y un espacio tienda que tienen diferentes productos, diferentes libros de fotografía latinoamericana, fotografía colombiana, mucho de industria nacional. Entonces, invitadísimos una vez que podamos estar abiertos, que vengan y nos visiten, que se pasen por Ojo Rojo para las charlas, para los talleres, para todas las cosas que tenemos, todo lo que les tenemos para ofrecer y para compartir. El día de hoy, dentro de este modo de charlas que tenemos en Ojo Rojo, hemos adaptado esto en esta cuarentena y en esta hábitat virtual que todos estamos viviendo, eh, para hacer las charlas semanales de forma virtual y tener a fotógrafos que usualmente no esperamos tener en Colombia, que no es tan fácil tener en Colombia, y justamente tomar esta cuarentena como una oportunidad para contactarlos y tener una excusa para poder para poder adaptar la casa que es Ojo Rojo en nuestros hogares, el hogar mío, el de los que van a conversar, nuestro invitado y el de todos ustedes. El día de hoy tenemos una invitada fotógrafa que nos está llamando desde Estados Unidos. La estamos tomando prestado un momento de su hogar y de su familia para mostrarnos dos trabajos de ella, y va a estar conversando con otro miembro de la Fundación Ojo Rojo, que es el fotógrafo Steven Ferry, que también nos está hablando desde Nueva York. Los dos están desde Nueva York, pero cada uno en sus casas, sanos y salvos, así que estarán compartiéndonos y por ahí se escucharán tal vez los cacerolazos que hay en este momento allá. Así que bienvenidos Griselda, bienvenidos Steven y bienvenidos a todos, y estaremos tomando sus preguntas, estén pendientes, estén escribiéndolas y interrumpiré de vez en cuando. Listo. Entonces ahorita sí van Griselda y Steven. Bueno, muchas gracias, Andrés. Hola, Griselda. Hola, Steven. Gracias, Andrés. Pues nosotros muy contentos. Yo particularmente he querido pues invitarte y como dijo Andrés, ya que estamos virtual es más fácil. Eh, Estás acá en Nueva York. Eh, por, por tu trabajo como pues por las calidades y el enfoque fotográfico y también la temática que estás abordando sobre la migración, que es una temática que hemos visto y desde distintos fotógrafos. Me encanta tu trabajo y me parece que puedes aportar también a lo que es un archivo creciente que estamos construyendo con estas charlas virtuales porque las grabamos. Entonces las personas pueden consultarlas cuando quieran, pueden recomendarlas y ahí estamos formando un archivo. Y hemos invitado a las personas pensando siempre en el diálogo entre distintos trabajos, entre distintos puntos de vista y miradas. Eh, Tuvimos incluso muy reciente a Carla Gachet y Iván Kaczynski, que trabajan en el tema de inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Entonces, eso, por ejemplo, es una relación entre los trabajos. Entonces, no sé si quieres entrar a mostrarnos.
quieres presentar un poquito cómo son tus proyectos, tu forma de trabajar, mientras nos muestras las fotos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, antes de nada, por invitarme a presentar mi trabajo. Me gustaría, bueno, voy a presentarles dos trabajos, uno sobre la frontera y otro sobre la migración, migración transnacional entre México y Estados Unidos. Pero antes de entrar en lo que son mis fotografías y un video que voy a mostrar también, quería un poco explicar por qué hago este trabajo o cuáles son mis objetivos, ¿no? Entonces, para eso, bueno, estos son los dos temas. Lo que quiero hablar un poquito es de la representación visual de lo que es la frontera y la migración, ¿no? Entonces, normalmente, si uno se mete en Google y pone migración o pone frontera o muro, uno encuentra este tipo de imágenes, ¿no? Que son, bueno, esta imagen es sacada de una búsqueda de Google, fue una de las primeras que me apareció, pero salen imágenes semejantes, ¿no? Que son, en el caso del muro, pues es siempre muy dramático, es algo enorme de metal, siempre mucho contraste, significando, o sea, el simbolismo como algo poderoso, ¿no? Es un símbolo de poder. Y la zona de la frontera de México también siempre se ve o se presenta como algo oscuro, sucio, los cárteles, la droga, como una zona de guerra, ¿no? Y la imagen de los migrantes, también uno hace una búsqueda y obtiene siempre imágenes de este tipo. La multitud, la avalancha, no solamente imágenes, ¿no? Es también en el discurso mediático, ¿no? O político que se usan este tipo de palabras y visualmente es algo así, ¿no? El migrante siendo detenido, saltando el muro, o la caravana migrante donde vienen miles de personas donde no se puede ver nada, o imágenes donde es un primer plano o un plano más cercano y el migrante se presenta como víctima, ¿no? Entonces son estas dos maneras de mostrarnos o estos estereotipos, que es en el peor de los casos, digamos, el migrante como criminal y incluso en la cobertura más positiva, de alguna manera, es el migrante como víctima, que para mí también es problemático, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes. Es un discurso que se basa en una lógica territorial. Entonces, a partir de aquí hasta la frontera, los que están dentro son los que pertenecen y los que están fuera son los extranjeros y es peligroso y nos quieren invadir. Son este tipo de ideas y de palabras y de imágenes que son, básicamente, es una cobertura muy simplista y muy sensacionalista. En general, no digo que todos los medios, y no digo que no sean necesarias estas imágenes, porque son muy necesarias, pero la repetición de estas imágenes una y otra vez refuerza estos estereotipos y crea unos perjuicios en el que ve estas imágenes, ¿no? en la audiencia. Entonces, en mi opinión, creo que es necesaria una nueva conceptualización que vaya más allá de esta lógica de fronteras. Entonces, es hablar de espacios de pertenencia y de experiencias vividas, ¿no? No solamente del cruce de la frontera. El migrante no solo es el que cruza la frontera, sino que viene desde de dónde viene, el tránsito, el cruce, por supuesto, pero también el asentamiento e incluso el retorno, ¿no? O sea, cuando se habla de deportaciones, aquí en Estados Unidos se dice tanta gente ha sido deportada, pero no se sabe nada más, ¿no? Ni se sabe de dónde vienen, es muy simplista. Entonces, los objetivos de mi trabajo es cuestionar estos estereotipos y ofrecer unas imágenes diferentes, ¿no? Un imaginario alternativo, que en vez de resaltar esta cara más negativa de la migración y presentarla como un problema, pues enfatizar a los individuos y la humanidad de la gente, el ser humano, ¿no? Y
algo más complejo. Es decir, ver de dónde vienen, por qué vienen, o sea, buscar más las causas y las consecuencias y todas las experiencias, ¿no? Y pues de cada una de las personas, no en general, no anónimos, sino de las personas. Y por otra parte también, digamos, lo que acabo de mencionar es como mis objetivos periodísticos, y luego está en la parte un poco más activista, sin ser activista en o sea, en la acepción tradicional de protesta o algo. Es más bien, mi objetivo es empoderar a las personas, a los migrantes, para que ellos mismos sean los que exijan sus derechos. O sea, mostrarles que no, para mí y para mucha gente, no es lo que me está diciendo los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a hablar un poquito de mi proyecto del muro. Es un proyecto que no es sobre toda la frontera de México y Estados Unidos, sino es específicamente un lugar que se llama el Parque de la Amistad, que está en la frontera entre Tijuana, en México, y San Diego, California, y es el único lugar oficialmente establecido como un punto de encuentro o de reunión de familias que están separadas por las leyes migratorias. Actualmente ha habido muchos cambios desde que hice este trabajo. Después de las caravanas migrantes se restringió mucho el acceso, pero seguía abierto, y ha estado cerrado en algunas ocasiones, pero bueno, este trabajo las imágenes son desde finales de 2014, 2015 y 2016 sobre todo. Volví en 2018 también. Y bueno, ahora en este mapa, bueno, no puedo señalar, pero el parque se encuentra en la esquina más occidental de la frontera, es decir, entre California y Baja California, pegando al mar. Y esta es una imagen satélite donde se ve un plano más cerca. El redondel, el círculo, es una plaza de toros, para que más o menos vean la dimensión. Y el parque es, bueno, obviamente tampoco puedo señalar ahora, pero es un cachito nada más, es muy pequeño el lugar. Y así es como se ve durante el fin de semana. Lo que ocurre es que, vuelvo atrás, se ven en la segunda línea roja, la de más arriba, es un segundo muro, digamos. Entonces el parque está entre las dos líneas rojas. En ese lado, la patrulla fronteriza tiene una segunda puerta, entonces deja entrar a los familiares del lado de Estados Unidos, y están como encerrados en un parquecito, mientras que del lado de México está abierto, no hay ningún control policial y la gente puede ir y venir cualquier día de la semana sin problema. En Estados Unidos solamente unas horas el fin de semana, sábado y domingo. Y entonces las familias que están separadas pueden encontrarse y verse, e incluso tocarse un poquito, nada más cabe el dedo pequeño por los agujeros. Y en alguna zona, en esta zona, por ejemplo, sí uno puede meter el brazo, digamos, pero la patrulla fronteriza no permite el acercamiento total desde el lado americano, que es el lado de allá. Todas mis imágenes están tomadas desde México. Esta zona, desde la situación de las caravanas, la cerraron y nada más está abierta otra zona que ahora va a salir. Esta es la misma zona. Ahora estaba abierta hasta hace poco esta, que es donde sí se pueden acercar de los dos lados completamente y tocarse, pero los agujeritos son tan pequeños que solamente, como pueden ver en esta foto, cabe el dedo. Entonces muchas familias lo que hacen es pues llevar sillas o tratar de buscar un poco la normalidad en una situación que es extraordinaria, ¿no? Además de los encuentros, exclusivamente encuentros a través del muro, también
documenté eventos que sucedían en este lugar. Este es un evento que se llamó Abriendo la Puerta de la Esperanza, en el que esta puerta que más o menos no se alcanza a ver que es una puerta, está construida en el muro y la abrieron durante 20 minutos y dejaron a 5 o 6 familias, no recuerdo, durante 3 minutos cada familia abrazarse. Entonces, en este caso, hacía 10 años que no se podían tocar. Se veían a través del muro, pero no se podían abrazar. Sin duda, ha sido lo más difícil que he fotografiado en mi vida, porque, bueno, fue muy, muy, muy intenso emocionalmente y además, pues, lágrimas, o sea, no veía bien. Bueno, creo que puedo decir que ha sido lo más difícil que he fotografiado en este aspecto emocional, ¿no? También fotografié a esta pareja que ellos no están separados uno del otro, pero están separados de sus familiares, que toda su familia vive en California y ellos dos están deportados y tienen su vida en Tijuana. Querían hacerse las fotos de su boda en este lugar que para ellos es muy simbólico. En esta imagen es una protesta binacional de jornaleros, los jornaleros de San Quintín de Baja California y los de California, y también pues por lo simbólico que es el muro, ¿no? Entonces también hay protestas y hay otros tipos de eventos como este que es una celebración religiosa. Entonces a los dos lados de la frontera se reúnen y el servicio es en inglés y en español. Griselda, ¿por qué trabajaste apenas del lado Esa es una de mexicano? las cosas que iba a comentar ahora. Okay. Todo digamos que no es un reportaje clásico, ¿no? O sea, son muchas imágenes muy parecidas y como que me puse unas normas que quería cumplir porque tienen un significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, me enfoqué en este lugar de la frontera, no en cualquier otro lugar de los, no sé, bueno, de los kilómetros de frontera que hay, porque aquí es donde se dan las interacciones, que es la antítesis de lo que el muro significa, ¿no? El muro significa separación y yo me quiero enfocar en las interacciones, en las reuniones. También todas las fotografías son desde México, aunque tengo también desde el otro lado, pero quise que que la perspectiva o el punto de vista fuera desde México. O sea, el migrante o el deportado o el mexicano en este caso es el protagonista, es desde donde estamos viendo la historia. No es el objeto de la mirada, sino el que actúa, ¿no? También creí necesario incluir retratos, pues por lo mismo de que no quiero que muchas de las imágenes son de espalda, entonces para mí era muy importante incluir algún retrato que se vieran las caras, a pesar de que muchas de las que no se les ve la cara, los pies de foto tienen la historia, ¿no? O sea, me pasaba también mucho tiempo hablando con las familias. Luego también el tamaño y distancia social, que tanto se habla ahora de la distancia social, no quería estar muy lejos para que no se viera muy anónimo, lo mismo que en las fotos de las avalanchas, ¿no? de migrantes, y tampoco quería estar muy cerca para no dramatizar. Es una distancia intermedia donde muestro respeto. Respeto, no me meto ni tampoco me alejo. Y la perspectiva es a mi misma altura, porque ni estás mirando hacia abajo ni estás mirando hacia arriba, somos iguales, ¿no? Equitativo. El encuadre también, uso el muro, le quito importancia al muro, digamos. El muro es como un telón, donde lo importante es la humanidad, ¿no? El ser humano y las interacciones. En cuestión de la iluminación también prácticamente todas las imágenes es luz natural. En algún caso usé flash,
porque si era el día muy soleado, se veía muy dramático y mi objetivo era no dramatizar pues no seguir un poco la tendencia de las otras imágenes, ¿no?, que he mostrado un poco antes. Y finalmente los colores, pues para mí México es un país muy colorido, bonito, y no quería yo quitar, o sea, si haciendo, ¿sabes? O sea, modificando los colores se puede un poco volver a eso de la suciedad, la oscuridad. Entonces, para mí era importante también usar los colores de esta manera. No sé si tú o otra gente viendo habría visto una película que se llama Traffic. Sí. Pero hay algo que me impactó mucho en esa película, tan pronto que la trama nos lleva al sur de la frontera, todo coge un tono como amarillo feo. Sí, exacto. Claro. Sí, para mí es todo lo opuesto, o sea, y de hecho las fotos que tengo tomadas desde el lado americano son muchísimo más tristes, porque no hay estos colores, no hay estos murales que pintan, estos murales que están de diferentes colores, han cambiado, ¿no?, mucho, ahora no son los mismos, pero son los artistas locales e internacionales también que su objetivo es, o sea, esconder el muro. Si decían, si alguien, o sea, si nos quieren levantar un muro, nosotros lo vamos a esconder porque no queremos un muro, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen en un retrato familiar también, y un poquito pues lo que estaba comentando antes, ¿no? El muro es el telón de fondo nada más, y es un retrato familiar cualquiera, simplemente que hay un muro en medio de las dos familias. En este caso, César, que es el señor, la persona que está al otro lado del muro, no ha visto a su hija, que es la del suéter a rayas, desde que era una niña, y este día la vio por primera vez. Entonces vino la familia, se vistieron bonito, ¿no? Y esto es una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de imagen del migrante que se acostumbra a ver. Y lo mismo, ¿no? O sea, traté de... Bueno, aquí lo de los colores me salió... Claro, yo no puedo decidir lo que se pone la gente, ¿no? Pero aquí todo el mundo de colores diferentes y bueno, un poquito eso, ¿no? También aquí no hay nada dramático, a pesar de lo dramático de la situación, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo. Y luego está este es un corto, son 6 minutos, no sé, Andrés, si lo puedas poner, y si quieres después podemos pasar alguna pregunta y ya después muestro el otro trabajo. ¿Sí? ¿Andrés? ¿Y cómo ha estado, pues, Frank? ¿Sigue estudiando música? ¿Y el fútbol? ¿Qué onda, amigo? Ya no quieren ni hablar, ya no más ven grandotes. A ver, abra, bro, hijo. Villani, ¿usted cómo está, mijo?
Y iba a traer la guitarra para que la viera, pero no, dije, pues no, acá voy a andar cargando. Ah, pero sabe con el acordeón. ¿Cómo está usted, papá? Bien, mija, ¿y usted? Bien. ¿Cómo ha sido de su enfermedad? Pues hasta los 9 meses que se acabe. Y no me acordé, pues, que tenía ganas de un cigarro y no me acordé que... No, está bien, pero no. ¿Y tú, mijo, cómo te ves? ¿Bien? ¿Cuál es el nombre de la canción? Aunque digas que me odias, yo pienso que no es así. Me lo dice tu mirada, que hasta llorado por mí. Eres joven inexperta, pues te hace falta vivir. Del amor nada conocer, por eso dudas de mí. Y me tienes a tu lado, yo siempre te de cuidar, mi chiquilla consentida, yo siempre te de adorar. Esta es Susana, cuando estaba chiquilla. Pancho, Susana. Y esta es Brenda. Aquí tengo a Yani. Si estuvieran aquí mis hijos, qué gusto, estuviéramos aquí contentos. Con mis nietos, rodeados de mis nietos. Que pues nomás los he visto de lejos ahí en la línea. Abrazándonos con los deditos. Y es muy difícil, demasiado difícil no compartir las alegrías, las tristezas, los problemas, la comida, el dinero, lo mucho, lo poco que tienen, no compartirlo con sus familias. Eso es lo más triste, estar separados. Aunque digas que me odias, yo pienso que no es así. Me lo dice tu mirada, que hasta has llorado por mí. Eres joven inexperta, pues te hace falta vivir. Del amor nada conoces, por eso dudas de mí. Si me tienes a tu lado, yo siempre te he de cuidar, mi chiquilla consentida, yo siempre te he de adorar. Y ay, chiquilla consentida, no dudes de mi querer. Y no digas que me odias, ni tú misma te lo querés. Ok. Bueno, pues este es el corto. Estoy trabajando en otro, sobre otra familia. Y bueno, aquí un poquito semejante a lo que hablé antes de las fotos, las decisiones audiovisuales aquí fueron pues el hecho de que la música, la metáfora musical de que la música puede cruzar fronteras, aunque las personas no puedan, me pareció
tan importante que decidí hacer este video, este corto. A José lo conocí un día, le hice de hecho él sale en una de las fotos, se ve la bandera, mitad de la bandera americana, mitad de la bandera mexicana, y ese día estaba él cantándole a Susana, a su hija, y lo grabé un poquito con el teléfono y fui y le dije, bueno, me encanta, estuve hablando con ellos, con los dos, ahí, más de 1 hora, más de 2 horas probablemente, y ese mismo día decidí que quería hacer o sea, que tuve la idea de hacer este documental. Creo que al enfocarme solo en una persona, también es otra manera de darle más importancia a la individualidad, ¿no? del personaje. Aquí lo mismo, todo el rodaje que aparece en el corto es en México. También estuve en San Diego con Susana, también pasé mucho tiempo con ella y la grabé, la entrevisté, pero cuando me tocó editarlo, porque lo edité yo, se me hizo injusto. Se me hizo injusto incluir footage o vídeo de Estados Unidos, porque si José no puede pasar, no me parecía justo incluir esa parte, ¿no? Entonces escogí que la historia estuviera contada desde su punto de vista, y si él no puede pasar, tampoco el espectador, ¿no? Y el título, el otro lado, o The Other Side en inglés, es como en México o en el norte por lo menos se conoce a Estados Unidos, ¿no? El otro lado. Y también para mí eso es muy simbólico porque es el otro lado. No es que México sea el otro lado, sino que Estados Unidos es el otro lado, y es otra vez un poco jugando con el término de quién es el extranjero o quién pertenece y quién no pertenece, ¿no? Y bueno, el objetivo también cuando hice este video fue que lo viera el mayor número de gente posible. Entonces eso también me llevó a que fuera cortito. Son 6 minutos, tenía horas y horas de rodaje, muchísimas cosas se quedaron afuera, pero quería publicarlo en un medio que tuviera alcance, y mi objetivo era el New York Times, y efectivamente lo logré. Y bueno, para eso tenía que ser cortito, ¿no? Y la verdad tuve una respuesta increíble, muchísimos comentarios y bueno, feedback buenísimo, y entonces me animé y empecé a mandarlo a festivales. Y sí se ha proyectado en muchos países, y hasta, bueno, tengo algunas fotos con subtítulos en japonés y en italiano. Entonces, bueno, ese era el objetivo, ¿no? Si, aunque José no pueda, por lo menos su historia y su voz, quiero que no solamente crucen esa frontera, sino todas las fronteras posibles, ¿no? Y bueno, esto es todo sobre este trabajo de la frontera. No sé, Stephen, si quieras hacerme alguna pregunta y luego pasamos al otro trabajo. ¿O? Primero pregunta, Andrés, ¿han mandado algunas preguntas hasta...? Sí, han mandado varias preguntas. Una de ellas, bueno, han mandado varios saludos. Anita Puchard, hola Griselda. Y hay demás. Una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo llevo haciendo este proyecto? Pues empecé a finales de 2014. Bueno, finales de 2014 estaba y hice alguna foto, descubrí el lugar, digamos. Y la mayoría de las fotos fueron durante 2016. Iba y me quedaba temporadas, semanas, incluso un mes, y regresaba. Pero sí fui varias veces. En 2016 y finales de 2015, sobre todo 2016. Y luego regresé, como dije anteriormente, en 2018, y ya había cambiado un poco la situación. Fue antes de la caravana migrante. Desde la caravana migrante no he regresado. Ya, y la otra pregunta está hecha por un
Ojo Rojo Honorario, Lucas Zanetti, que dice, ¿la conceptualización de la que hablas es algo que tenías antes de comenzar tu trabajo o son reflexiones que surgieron después? Pues lo primero, sinceramente, fue cuando descubrí el lugar, me quedé un poco en shock de que existiera este lugar. Y empecé, o sea, hice alguna foto y nunca me planteé hacer un proyecto así inicialmente. Pero de hecho es una de las fotos que mostré, una de las primeras, que sale un hombre que en su camisa pone Crazy atrás. Cuanto más la miraba, más me motivó a hacer el proyecto, ¿no? Y no tenía esta lista de reglas al principio. Pero, sin embargo, muchas de las imágenes que tomaba eran parecidas y yo cuando empecé a enseñar este trabajo tuve respuestas muy diferentes, muy diversas, porque como no es un trabajo de reportaje clásico, donde la historia tiene un inicio, una parte media, un final, mucha gente me decía, no, es que te falta, no sé, más otros ángulos, otro tipo de... es muy monótono. Y sin embargo, otras personas me decían, no, es que quiero ver más de lo mismo, tienes que volver y hacer más fotos iguales. Entonces tuve un feedback muy diverso y entonces me senté un poco y dije, a ver, ¿qué es lo que quiero decir, no? Estaba muy confundida al principio porque hacía lo que a mí me nacía, pero tenía todas estas comentarios que eran tan diferentes que estaba un poco perdida, ¿no? Y al final pues dije, no, esto es lo que quiero hacer y lo quiero hacer de esta manera y es así por esto y por esto, ¿no? Hasta ahora esas han sido todas las Sabía la preguntas. pregunta. Sí, creo que sí la respondiste, pero hasta ahorita esas son todas. Recuerden que pueden seguir haciéndolas para el próximo proyecto y en general para la práctica fotográfica de Griselda al final de la charla. Pues yo sí tengo, es Dime. que yo me quedo intrigado por la relación, por tu presentación donde pones tanto hincapié en el método, o lo que tú llamas las reglas. Uh-huh. Pues me hace pensar, por ejemplo, en trabajos de índole artístico donde los artistas a veces enfatizan mucho que el proceso es la obra. Aquí no diría eso porque las fotografías constituyen la obra, pero para ti, ¿se puede presentar las fotografías sin explicar tu metodología o para ti es integral al proyecto que la gente entienda, que reciben ese mensaje casi pedagógico sobre cómo decidiste visualizar esta situación? Pues yo creo que en una presentación así, online, creo que es necesario explicar un poco la metodología. Sin embargo, creo que a mí lo que me gustaría es que mis imágenes te hicieran o a la gente le hicieran pararse y observar durante un tiempo y pensar. Pero esto no se puede hacer en una presentación por internet, ¿no? En un museo, en una galería, donde alguien se pueda parar delante de la foto, observarla y pensar un poco. O sea, trato de hacer imágenes que no sean simples a una lectura rápida, sino que las mires y trates de entender. Y pensar un poco, ¿no? Y cuestionarte un poco por qué están hechas de esta manera o por qué no son imágenes que hayas visto antes a lo mejor, o por qué son tan diferentes de las típicas imágenes del muro. Entonces, no es que crea que sea necesario, espero que no, ojalá no fuera necesario, ojalá todo el mundo que viera las imágenes pudiera comprender por qué lo hago o entenderlo, pero creo que es necesario tiempo. O sea que no así si las voy pasando no es tiempo suficiente. Creo que son imágenes que resisten a una lectura fácil. Pero si tú expones en una galería o un museo o algo, ¿tú pondrías esas reglas en alguna parte en tu...? No. Porque
porque cumplen otro objetivo. De alguna forma estás haciendo un trabajo de documentación, pero o implícitamente o explícitamente, si muestras las reglas, es explícito. Estás ofreciendo una crítica de la forma en que esta problemática está vista normalmente por los medios, ¿cierto? Sí, pero idealmente no necesitaría explicarlo. Yo creo que si una persona se le pone interés, el problema también es que hoy en día la gente no tiene tiempo para leer las fotografías, ¿no? Entonces, como en los medios te dan el titular, te dan una foto, el titular, y normalmente te dan la foto de fácil lectura, que además es una foto que refuerza estos estereotipos negativos, pues es muy fácil porque es la imagen que uno está esperando. Entonces no necesita pensar, no necesitas pensar para entender lo que esa foto te está diciendo. Sin embargo, yo creo que si uno tiene tiempo y tranquilidad y pues un poquito de, no sé, de empatía, se puede entender. Pero claro, en una presentación así, pues obviamente no puedo dejar cada foto 10, 15 minutos porque estaríamos aquí hasta mañana, ¿no? Ya, mientras que has estado haciendo preguntas, Steven, hay gente que ha comentado, ha hecho más preguntas. Entonces, mientras que las leo, ¿podrías poner una fotico del proyecto, Griselda? Para poder... Exacto. Ahí. Listo. Hay tres preguntas. Una es sobre la idea y te preguntan directamente si tú crees que la idea en la que gira este trabajo es la familia. O sea, si era un Sí, eje para ti. sí, las interacciones familiares, sí. La separación de familias creo que es la problemática, y cómo la resiliencia de las personas de estar unidas, ¿no? O sea, ningún muro va a separar a una familia que quiere estar junta. Sí, definitivamente la familia es un eje. Vale. Otra de las preguntas es ¿cómo le pides permiso a este hombre al que le hiciste el video para el New York Times y él cómo lo tomó? Pues a José, que es precisamente el que está en esta foto, eh, lo escuché cantar, y me acerqué y le dije, me encanta este tipo de música, que además es verdad. Y bueno, me encantaría hacerte unas fotos. Y bueno, estuve hablando con su hija y con él, me explicaron toda su historia, y, y le dije, bueno, yo voy a estar aquí un tiempo, me encantaría pues poder seguir charlando. Y feliz, porque en general, de hecho, no solo José, en general mucha gente quería hablar conmigo. También estaban acostumbrados a verme porque estaba todos los fines de semana, ¿no? Y no les estaba preguntando nada. También ha habido casos que me han dicho, no, yo prefiero que no me, pues no hablar, no contarte, o que no me tomes fotos. No pasa nada, pero raras ocasiones. En general la gente quiere contar su historia porque es una injusticia, ¿no? Entonces no son escuchados y quieren hablar. Entonces, eh, pocas veces me sucedió que me dijeran que por favor no. Algunas veces hacía la foto antes y después preguntaba, porque si había un momento en el que la foto la hacía y después preguntaba, si no quieren participar, pues no hay problema. No voy a obligar a nadie, ¿no? Y bueno, la última pregunta antes de que pasemos a ver el próximo proyecto es, ¿existe alguna especie de resistencia por parte de las autoridades de cada país para el desarrollo de tu trabajo? En México, en este lado de la frontera, donde están viendo, de donde estoy tomando las fotografías, no hay ningún control de las autoridades, no hay policía, no hay nada. En el lado americano está la patrulla
fronteriza, en esta imagen se puede apreciar en el lado izquierdo el vehículo. Ahí, pues bueno, no te dejan, en esta zona no te dejaban acercar y para grabar video, tuve que pedir permiso. Tuve que pedir una autorización para poder entrar con cámara y con sonido. Y eso que iba con una camarita, o sea, no era una cámara de las grandes, era una DSLR, ¿no? Y además no te dejan colocarte en cualquier lado y pues también eso para los encuadres, sí, pues no es óptimo. Pero no hubo problema. De hecho, los agentes de la patrulla fronteriza con los que yo pues pude hablar y los que han estado allí cuando yo estaba fotografiando eran muy amables y no tengo ninguna queja, la verdad. Yo me esperaba que fueran un poquito más así, más estrictos, como en otras ocasiones que al cruzar por otro lado he sufrido, pero en este caso, la verdad, no, muy bien. Pero, pues sí, limitación de que no puedes trabajar libremente, ¿no? Sí, pues si Griselda quiere. Sí. Bueno, entonces este proyecto que digamos que habla sobre abordo el tema del transnacionalismo, ¿no? Y es un poquito lo que hablaba antes de no tratar o no hacer una cobertura simplista de lo que es la migración enfocándose nada más en el cruce o en la frontera, sino en por qué la gente migra o de qué manera, cuáles son, digamos, las etapas de la migración, ¿no? No nada más el cruce, sino desde el origen, el tránsito, el cruce, el asentamiento y también el retorno, ¿no? Entonces, lo que empecé a fotografiar aquí en Nueva York y en Nueva Jersey, esta foto es en New Jersey, es todo aquel tipo de situaciones o eventos en donde pudiera yo observar las conexiones o la conectividad que tienen los migrantes con sus lugares de origen, ¿no? En este caso prácticamente me enfoqué en la migración de Puebla, del estado de Puebla en México, aquí a Nueva York, que de hecho a Nueva York aquí lo llaman Puebla York, los poblanos. Entonces, esto, por ejemplo, es una procesión de una virgen de un pueblito de Puebla. Y esta señora está haciendo un Facebook Live para que sus familiares en México puedan ver lo que está sucediendo, ¿no? Otro tipo de cultos religiosos, la Santa Muerte. De esto hice todo un proyecto que está en mi página web si alguien quiere echarle un vistazo sobre, pues, es una comunidad pequeña pero considerable, ¿no? De seguidores de la Santa Muerte. También tengo que incluir, aunque realmente no me he enfocado tanto en lo que es los trabajos, me enfoco más en todas las actividades culturales y de identidad, aunque claro que es necesario incluir el trabajo, que es muy, muy importante, ¿no? Ritos y danzas. Esto es una danza de los tecuanes de Acatlán de Osorio, que es una ciudad, un pueblo en Puebla. Esta imagen es de cuando el actual presidente de México ganó las elecciones. Hubo una gran celebración aquí en Times Square, en el centro de Nueva York, en Midtown. Aquí, por ejemplo, hay otro tema que también me interesa muchísimo, que es la segunda generación, ¿no? Los niños o adolescentes que han nacido aquí y sin embargo tienen que navegar estas dos culturas, ¿no? Porque en su casa hablan español, celebran todas las tradiciones de sus padres y al mismo tiempo pues son americanos, ¿no? Como por ejemplo Dulce aquí, que nunca ha ido a México y es muy mexicana, ¿no?
De hecho, aquí está disfrazada, bueno, disfrazada, está celebrando su cumpleaños y es un traje que su madre mandó a hacer en México y se lo mandaron y es una princesa de Disney latina que se llama Elena, que yo no la conocía, pero bueno, algo aprendí. Y en esta imagen está Michelle, que en una celebración de los 15 años, que no estoy segura de si en Colombia celebran las fiestas de 15 años, pero en México son muy importantes y es como celebran el paso de ser niña a mujer. Y en este caso esta niña es la fiesta de cumpleaños de su hermana y es una tradición en la que ella se queda con la última muñeca o algo así. Y esto es aquí en Brooklyn. También fotografié reunificaciones familiares, varias, en la que organizaciones mexicanas y mexicoamericanas, digamos, facilitan la obtención de visas para los familiares de los migrantes que están aquí indocumentados y por lo tanto no pueden volver a su país para visitar a su familia, ¿no? Entonces, en muchos casos no se habían visto en 10, 20 años, hubo un caso de 31 años que no se veían y los trajeron, bueno, les facilitan la obtención de la visa y se pueden quedar unas semanas y luego regresan. Y después en estos eventos pues conocí a mucha gente y después empecé a seguir algunas de las familias, ¿no? Y pues iba con ellos las 3 semanas que estuvieron aquí, pues esta es una foto en el autobús turístico. Estos abuelitos están observando, esto es cerca de Times Square también, o aquí doña Juana y don Pascual en el puente de Brooklyn, doña Mari y sus hijas, esto es en el Bronx, doña Tere también con sus hijas y 2 de sus nietas, y doña Juanita y Michelle. Y después de varias de estas familias que tuve la oportunidad de fotografiar aquí, las fui a visitar a México. Entonces esta es la cuñada de doña Juana. Aquí en esta imagen está doña Juana en su casa en México y en el lado izquierdo están ella y su esposo, Pascual, con todos sus nietos que están aquí en Brooklyn, a los cuales no conocían a ninguno, solamente conocían a la que está más atrás, la que se ve que es más mayor. Ella había venido de muy pequeñita y no la habían vuelto a ver. A los demás no conocían a ninguno. Aquí doña Tere está en New Jersey, en Camden, y en la derecha está en su pueblo, en México. También pasé unos días con su familia. Esta es la hija de doña Tere, que tiene una estética en su casa. Después del señor me tocó a mí el corte de pelo. Doña Mari, con doña Mari la he visitado también con una compañera, Jackie Muniello, una fotógrafa mexicana. Estamos trabajando juntas en un proyecto también, una película, un corto también, y hemos ido también a visitar a varias familias. Con doña Mari pasamos también bastante tiempo en su casa. Aquí a la izquierda es su familia aquí en el Bronx. Lo mismo, también llegó a conocer a nietos y bisnietos. Y ahora están en México. Esta imagen es en México, en su casa, donde todas las mañanas y todas las noches reza por sus hijos que están aquí en Nueva York. Esto también es con la familia de doña Mari. Bueno, pues tuve la oportunidad de atender o bueno, de estar en muchos eventos, ¿no? En fiestas, comidas. Esta es la boda del nieto de doña Mari y Amalia, su esposa, Beto y Amalia.
También fui a fiestas de 15 años en México. Me divertía. Me tocó pasar un Día de Muertos también con Doña Mari. Es el 1 de noviembre, estuve allí con ella y con su familia. Esta señora es su hermana, por si no se ve el parecido. Y bueno, este es el altar de una de las nueras de Doña Mari, que el muchacho que aparece en la foto de la derecha es un hijo de ella que lo mataron. Bueno, sí, murió aquí en Estados Unidos. Esta imagen también es algo que me interesa muchísimo, que son las casas enormes y vacías que construyen los migrantes pensando que eventualmente van a volver a su pueblo, y están todas vacías y son enormes y están sin acabar, porque nunca vuelven, ¿no? Se quedan aquí porque tienen hijos y los hijos no quieren volver, y también se dan cuenta de que pues aquí tienen más oportunidades, sobre todo por sus hijos, ¿no? Esta es Araceli, que está enseñando los vestidos que le mandan sus primas de Nueva York. Y este es Kevin. También, lo mismo que aquí, me interesa mucho los niños y cómo ellos entienden todos estos fenómenos, ¿no? Kevin nació aquí en Nueva York cuando sus padres estaban viviendo aquí. Pero Kevin tiene un hermanito que tiene un problema mental, y sus padres tuvieron que pues irse. Cuando vinieron aquí y nació aquí Kevin, dejaron a su hermano con la abuelita, y hasta que ella ya no pudo hacerse cargo y tuvieron que regresar, ¿no? Entonces él dice que es americano porque nació aquí, pero vive allá, ¿no? Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Mi objetivo pues es darle un enfoque más humano a este fenómeno, y me gusta siempre esta frase de mi compañera amiga Alice Driver, que es una excelente periodista de temas migratorios. Es muy fácil demonizar a los migrantes cuando no los conoces y cuando no sabes sus historias, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de un poco contrarrestar, ¿no? Quiero que la gente sepa quién es Doña Juana y Doña Tere y Doña Mari y todas sus familias. Entonces, un poquito nada más como recordatorio. Y también lo que quiero recalcar es que creo que estas imágenes son importantes y necesarias. El problema es que solo haya estas imágenes. Afortunadamente hay mucha gente ahora que está haciendo proyectos muy bonitos sobre migración, donde también se muestran el lado más humano y son coberturas más complejas. Y eso es todo. Sí, estoy cargando la computadora en un rincón sin lámpara, así que no me muestra. Ok. No, gracias a ti, Griselda. Hasta ahorita no ha habido muchas preguntas de más, pero mientras tanto Steven podría preguntarte y esperamos que la gente escriba. Okay. Pues una pregunta que no sé, porque a mí me hacen la misma pregunta a veces, siendo gringo, que un poco. ¿Tú identificas en ti, Griselda, una razón personal por que te habría llevado a interesarte tanto en México y en la cuestión de la migración? Bueno, México, he vivido en México, tengo familia en México, conozco bien la forma de vivir y la idiosincrasia del mexicano. Y bueno, yo no quiero, nunca me gusta decir que soy migrante y por eso trabajo estos temas. Yo reconozco mi privilegio como migrante documentado. Yo puedo salir y entrar del país, puedo ir a ver a mi familia si quiero. Bueno, ahora no puedo,
pero bueno, por otros motivos, ¿no? De un virus que hay por ahí. Pero, no quiero decir soy migrante y por eso entiendo lo que está pasando, no. Pero tampoco me centro yo o sea, mi enfoque es más de identidad y de pertenencia, y en eso sí puedo entender lo que se siente viviendo en un lugar donde no es tu país y donde no puedes sentir que es tu hogar o que perteneces de alguna manera, pero no 100%, y en eso me identifico y me comunico muy bien con la experiencia de los migrantes. De los migrantes mexicanos en este caso. No sé si responde un poco, no hablo o sea, por eso no sé si te das cuenta, mi trabajo no es sobre los trabajos que tienen que hacer, es mucho más de identidad y de pertenecer, no pertenecer, de las redes de conectividad. En eso sí creo que puedo decir que, bueno, definitivamente de ahí nace mi interés y lo entiendo bien. Y también lo he estudiado mucho, porque también creo que es importante cuando no eres parte de la comunidad, en este caso 100%, porque me siento muy parte de la comunidad migrante y disfruto mucho de cuando estoy trabajando con ellos. Creo que es muy importante saber bien de lo que estás hablando y pasar mucho tiempo estudiando y no, o sea, no nada más, es decir, no quiero a ver, no quiero, quiero decirlo bien, no es que diga que alguien no puede hacer un trabajo si no es o si no ha vivido pero creo que es muy importante. Pues Steven, tú en Colombia, por ejemplo, o sea, tu conocimiento de Colombia es increíble, ¿no? No creo que pueda alguien hacer el mismo trabajo si nunca ha estado ahí o si no sabe nada, si no no digo que sea tampoco exclusivamente necesario hablar el mismo idioma, pero sí ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, para mí es una muestra de respeto. Yo entiendo todo el lenguaje y conozco la comida, lo conozco muy bien, pero también porque le he dedicado muchos años. Pues yo tengo lo que es una observación, y creo que la fotografía que estamos viendo en este momento ayuda a hacerla. Hay algo en tus fotografías que nos detiene en los detalles de la forma que la gente se viste y el lenguaje de cuerpo. La señora tiene su pelo. Ese juego de luces detrás que tiene algo de morado que va con su chompa y todo, es algo que hace que nosotros he visto en tus fotografías que haces que nosotros paremos mucho bola a cómo la gente se viste y cómo son físicamente en su lenguaje corporal. Y eso me parece que es parte de lo que da mucha fuerza o que demuestra tu interés en identidad. Y es como hay una simpleza en las fotografías que es una simpleza que es realmente una ricura. No es que son simples porque falta algo, es que son simples en el sentido de que nos hace ver las cosas más sencillas, pero en mucho detalle. Y eso me parece muy hermoso. Gracias, Steven. Sí, es parte de, bueno, ese lo que decía del objetivo de buscar un poco el lado humano, ¿no? Y las personas, y además lo disfruto muchísimo, o sea, disfruto mucho fotografiando a las abuelitas y a sus nietos y a los individuos, al ser humano, ¿no? O sea, no
bueno, yo creo que también me ayuda también mi forma de ser, me interesa, entonces yo creo que también ellos lo ven, ¿no? Que no es nada más, tengo que hacer este trabajo y ya, no, es algo que me interesa muchísimo y lo disfruto mucho. ¿Algún otro mensaje por ahí, Andrés? Bien, sí, hay un mensaje. ¿Cómo financias tus proyectos? Una pregunta. Mis proyectos personales de mi bolsillo. También es cierto que suelo gastar poco. En estos pueblos me quedo con las familias y entonces gasta uno muy poco. Te alimentan, bueno, en comida no gasto nada, pero sí, bueno, es una inversión. Es una inversión. Tampoco estoy allí todo el tiempo, entonces no es lo mismo, ¿no? No es el mismo gasto. Pero sí, es difícil. Quizás hubiera ido más veces o estaría yendo más veces si tuviera financiamiento. En alguna ocasión he intentado obtener alguna beca, pero es muy difícil porque hay mucha competencia y tampoco es un tema que... Sí, la migración es un tema importante, pero no es noticia, esto no es noticia, digamos, no es una caravana migrante, no es noticia en el sentido de noticia en inglés hard news, no sé si, no recuerdo en español, como, o breaking news. No sé si me puedas ayudar, Stephen, en la traducción, pero, o sea, esto es un tema que no es... uy, perdón. No es tan novedoso, digamos, no es tan noticioso y es difícil a lo mejor obtener financiamiento o un assignment que te manden, que a lo mejor te paguen un poquito. Pero también, por otra parte, sí he rechazado ayudas de organizaciones ligadas al gobierno porque no quiero... no quiero que afecte mi trabajo, o sea, yo quiero mostrar lo que quiero mostrar. Entonces, si acepto que una vez me ofrecieron pagarme un viaje para ir a México y no, bueno, me aconsejaron, mi mentor me aconsejó que no lo aceptara, yo estaba muy feliz, pero al final tuve que rechazarlo porque de alguna manera pues comprometes también tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es difícil. Bien, pero igual volviendo tal vez al primer proyecto, esto ya es mi desarrollo personal de la pregunta, ¿nos podrías contar un poco más de cómo vendes entonces estas historias, las pocas veces que las vendes, ya que no son noticias, como en el video que le enviaste a James Estre? Sí, bueno, a lo largo de los años pues he desarrollado alguna relación con editores y pues los contactas y a ver si les interesa, ¿no? A Jim ya lo había yo conocido, lo conocí en el Eddie Adams, el workshop de Eddie Adams y en alguna ocasión más y después... se lo mandé y le gustó y me lo publicaron. En ese proyecto en particular, ese fue el punto de inflexión. Cuando se publicó en el New York Times, después ya me fue muchísimo más fácil. De hecho, no se ha publicado tanto, pero se ha expuesto muchísimo este trabajo, porque, como te decía, es un tipo de imágenes que se facilita a estar expuestas. Entonces, bueno, sí, pero bueno, muchas veces me han contactado a mí por este trabajo y también o sea, no puedo quitarle crédito al hecho de la situación que estamos viviendo en este país, ¿no? De hecho, una anécdota curiosa es que cuando yo le mandé el vídeo a New York Times, estaba yo muy preocupada porque ya iban a ser las elecciones y estaba segurísima de que no iba a ganar el presidente actual, ¿no? Entonces dije, no,
En el momento en el que pierda las elecciones ya no va a ser importante este trabajo, quiero que me lo publiquen antes. Y estaba yo preocupada por eso. En el momento en el que el muro se convirtió en el centro del discurso político, también se abrieron puertas. No puedo negarlo. Desafortunadamente, el muro se convirtió en un tema de mucha actualidad. Entonces es mucho más fácil pues mostrar el trabajo cuando hay un elemento de actualidad. Ya te preguntan, ¿cómo se viven las tensiones en la frontera por temas políticos o qué hacen gobiernos como el actual? Tienen un typo acá y no entiendo muy bien, pero sí, ¿cómo se viven esas tensiones? Pues yo no he estado en la frontera te comentaba, desde antes de las caravanas. Desde que cuando hice la mayoría de las fotografías, que fue antes de las elecciones del 2017, se vivía de una forma más relajada como lo vi después cuando volví en el 2018. En el 2018 habían puesto más restricciones, no dejaban pasar a tanta gente, en el Parque de la Amistad estoy hablando. Y sí había más miedo. Lo que ocurre es que las personas que van al parque por el lado americano, muchos son indocumentados, que es por eso que no pueden ver a sus familiares, porque si tuvieran papeles, pues cruzarían la frontera y volverían a regresar. La patrulla fronteriza no pide papeles para entrar en el parque, pero si quieren, lo pueden pedir. Entonces hay un elemento de incertidumbre, hay un riesgo, ¿no? Antes cuando hice las fotografías en el 2016, la gente no tenía tanto miedo como cuando volví en el 2018. Sí, se notó. Cuando las caravanas, tuve un poco la tentación de ir para documentar, porque pues quería ver cómo estaba la situación, pero al mismo tiempo también decidí un poco alejarme de todo el asunto, porque primero ya había muchísimos periodistas que estaban allí documentando la situación, creando imágenes muy importantes, y no creí que mi contribución fuera a ser muy diferente. Entonces, no he ido desde las caravanas, no he ido. Tengo que regresar porque estoy con otro vídeo que todavía tengo que grabar un poquito más y a ver cuándo pueda, pero sí, o sea, la diferencia que sentí yo del 2016 al 2018 sí, es como una tensión e incertidumbre, que es lo mismo que pasa aquí en Estados Unidos, ¿no? Entre la población migrante. Es un miedo, hay miedo y incertidumbre de que te puedan de un día para otro pues cambiar la vida completamente, ¿no? De que te tengas que ir. Bueno, acá Gustavo Silva, que te saluda desde México, pregunta algo muy explícito con respecto a la situación en la que estamos ahorita, que ya que Puebla es un estado que expulsa migrantes a Nueva York, te quería preguntar si algunas de estas personas se han visto afectadas por el COVID o si sabes de su situación, si han fallecido. Sí, desafortunadamente sí. La población latina en general ha estado más afectada, por lo mismo que sus trabajos son considerados esenciales, entonces no pueden estar en cuarentena, tienen que salir a trabajar y sí ha habido casos. Yo, por lo mismo un poquito por la misma lógica que he decidido, bueno, a mí me cuesta mucho hacer fotografías en las que no pueda estar con la gente y tener una cercanía, ¿no? Entonces, toda esta situación del distanciamiento social a mí me ha afectado mucho porque no puedo ir no puedo taparme la cara y estar fotografiando. Me es muy difícil. Y hay mucha gente, muy buenos fotógrafos aquí, documentando lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido, sobre todo en la etapa del pico.
con los enfermos, los sanitarios, el personal sanitario. Yo he decidido parar un poco y documentar un poco lo que pase después, ¿no? Porque va a haber muchas consecuencias, efectivamente. Lo que sí es que estoy en contacto con mis familias y sí ha habido muertes, sí. Me comentaba una señora que no salía de casa porque tenía mucho miedo porque de su pueblo ya habían muerto 5 y eso fue, creo que la primera semana de cuando empezó a haber más muertes aquí. Entonces sí creo que va a afectar también a las remesas, va a afectar el dinero que manden los migrantes. Va a haber muchas historias que ya que pase un poco lo del distanciamiento social, deben de ser contadas y de otra manera, porque yo esto de verdad de estar separada y no poder acercarme me cuesta mucho. Hasta ahorita esas han sido todas las preguntas, Steven. No, nada, y muy agradecidos por tu aporte. Eso está mucho para reflexionar. Eh, yo no conozco otro, por lo menos en nuestro ciclo de charlas, no conozco otro trabajo donde hay un planteamiento tan claro sobre la metodología y los principios. Eso es intrigante. Da mucho para pensar, además de la calidad y la ética y el corazón que tienes en las fotografías. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por dejarme un poco hablar de estos temas que creo que sí es importante. Estas conversaciones son muy, muy importantes. Cierto. Muchas gracias, Andrés, por facilitar todo esto y a todo el mundo por asistir. No, pues Gracias a todos. gracias a Griselda por haber hecho parte de estas charlas, de abrirnos su casa, de prestarnos allá. Creo que escuchábamos al chico, al, al recién nacido de fondo. Gracias por habernos prestado tiempo de tu familia y si alguna vez llegas a pasar por acá por Colombia, te recibiremos en Bogotá de la manera que te mereces. ¿Listo? Muchas gracias. Bien, bueno, entonces muchas gracias Steven, muchas gracias Griselda y nos Chao, vemos. Griselda. Gracias. Chao. Bien, deme un segundo. Bueno, muchas gracias a todos por haber hecho parte de las sesiones de Ojo Rojo. Una vez más, muchas gracias a Steven, muchas gracias a Griselda por el tiempo que nos dieron, por todo, por compartirnos ese trabajo, por compartirnos la intimidad de su trabajo y de su hogar, y la manera como nos presentó su proyecto y su metodología. Hay varias personas que hicieron saludos, así que invitadísima a Griselda a que los lea. Recuerden que la próxima semana vamos a tener a Yohis Alarcón el próximo jueves y seguiremos teniendo esta serie de charlas virtuales lo más seguido que podamos, usualmente 2 veces a la semana, todos los lunes y todos los jueves, pero pendientes de nuestras redes, compartan y recuerden que estas charlas quedan grabadas no solo en Facebook, sino en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, gracias a todos por haber estado acá, compartan y los esperamos para la próxima.